buen día. Este es el programa UPL 360 y el día de hoy iniciando el curso Introducción al Antiguo Testamento. En el segmento primero vamos a estudiar la lección 1 y 2, empezando por generalidades de la Biblia, y la lección 2, que hablará del canon del Antiguo Testamento. Y para desarrollar este tema tenemos al doctor Raúl Saldívar y al profesor César Un Gómez. gusto estar aquí en este programa. Un gusto, gracias por la invitación. Empezamos, generalidades de la Biblia, hablando del Antiguo Testamento. Para empezar, ¿a ustedes les ha gustado mucho la lectura del Antiguo Testamento o son de los que piensan que es muy aburrido, como dicen muchas personas? Para mí leer la Biblia es aburridísimo y no me gusta leerla porque me duermo. Pero sí estudiarla. Eso sí, sí, señor. Cuando yo escudriño y me meto a esas honduras, no, mi esposa tiene que gritarme: Raúl, es hora de dormir. Salga de la cueva. Sí, señor. Ya no sigue ahí metido. Él ya sabe, ¿no? Porque Sí, la sí. cueva es mi oficina. Sí, sí. Y entonces cuando yo estoy escudriñando, estoy metido ahí en un texto y demás, no me saca nadie. Y vale la pena decir, hacer la aclaración, ¿verdad? Que no hay que leerla, sino que hay que estudiarla. Sí, señor. César. Sí, no, lo mismo. Yo creo que el solo hecho de leer algunos pasajes del Antiguo Testamento realmente, pues, a simple vista son aburridos y parecen irrelevantes, Sí. pero cuando uno escudriña la palabra Claro. de Dios, entonces eso te Pierdes lleva a el otras sueño. dimensiones. ¿sí? Uno de los enunciados que he escuchado con frecuencia es el hecho de que el Antiguo Testamento está caduco, que no tiene relevancia para nosotros en nuestro tiempo. Y nosotros estamos aquí estudiando la introducción al Antiguo Testamento. No hay nada más alejado a la verdad que semejante declaración. El Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros, o el Tanaj. El Tanaj, Sí, correcto. que esa es la palabra que los judíos le dan a estos escritos. Entonces, es el fundamento de la fe cristiana. Por eso, cuando estudiamos la introducción al Nuevo Testamento, estudiamos la epístola a los hebreos. El escritor de los hebreos conecta una cosa con la otra porque es fundamental hacer la conexión. Ahora, si yo estudio el Tanaj aislado, entonces no tiene sentido. Pero cuando yo conecto el Tanaj o el Antiguo Testamento con toda la doctrina teológica del Nuevo Testamento, hombre, eso hace un sentido increíble. César, se ha dicho mucho esto. ¿Qué autoridad tiene el Antiguo Testamento? Bueno, tiene tal autoridad que el mismo Jesús citó el Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento citaron el Antiguo Testamento. Entonces, ha trascendido, obviamente, para ellos esa autoridad, para nosotros es, y el mismo apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y bueno, y el punto que tiene relación es tan importante porque algunos dicen, nosotros somos una iglesia del Nuevo Testamento, porque el Antiguo no tiene ningún sentido ni ninguna relevancia Absurdo con nosotros. completamente. Tiene toda la relevancia, ya lo dijimos, es el fundamento. Y por favor, que la gente no vuelva a decir semejante aberración. Y hay dos personajes súper importantes del Nuevo Testamento que tienen una relación impresionante, Jesús y Pablo. Sí, pero yo quiero decir esto porque sí, cuando leemos las introducciones típicas al Antiguo Testamento, Archer, Young, por mencionar algunos autores célebres, dice las citas de Pablo o de X o Y al Antiguo Testamento, pero en realidad, lo dijimos en uno de los programas, el Nuevo Testamento no se da en un vacío literario. Este es el fundamento literario, incluyendo y agregando los deuterocanónicos y los apócrifos y los pseudoepígrafes, es el fundamento literario para la teología del Nuevo Testamento. Es el fundamento. Entonces, no es que están citando para darle autoridad al Nuevo Testamento, eso es falso. No. Ellos es lo que lanza la teología, es lo que catapulta. Más bien sería lo contrario, ¿no? A ver. Es decir, no citarlo no significa que por eso le van a dar autoridad, sino por el hecho que tiene autoridad, por esa razón tenemos el Nuevo Testamento. Es que lo que hace el redactor del Nuevo Testamento, de los escritos del Nuevo Testamento, es un midrash. Una interpretación. Del Tanaj, de los deuterocanónicos y pseudoepígrafes.
Correcto. Y voy a agregar algo más que no hemos mencionado. Y de la literatura esenia, que es conocida como los rollos del Mar Muerto. El descubrimiento arqueológico más grande del siglo XX. Es que de pronto puede, profesor César, a veces tenemos la idea de que en el Antiguo Testamento lo único que se leían eran esos escritos. De hecho, la otra vez me pareció curioso que una estudiante me dice, yo quisiera saber, me dice, ¿qué leían? O qué leía la gente, por ejemplo, en el desierto, me dice. O sea, porque la gente tiene la idea que andaban con la Biblia, ¿verdad? No había nada. No había Por nada. supuesto que no había. El Tanaj, pero es la idea que a veces la gente tiene. El Tanaj, lo más seguro es que se redacta en el periodo de Esdras, en ese periodo. Antes no había nada. Antes habían manuscritos por aquí y por allá que ellos tenían pero en realidad la élite, los soferim, surgen con Esdras, que son los que preservan, custodian, transfieren el texto sagrado. Y es importante ese hecho porque de pronto decimos, ¿y qué autoridad puede tener esta gente para decir tal cosa como que ya todo eso lo debemos dejar a un lado, ¿verdad? Que no lo necesitamos, es más. No, porque cuando nosotros analizamos el Nuevo Testamento, por ejemplo, nosotros observamos la riqueza, de nuevo tomando esa palabra, ese midrash, es el lente de una persona que mira al pasado, la antigüedad del Antiguo Testamento, la situación del periodo intertestamentario, porque mucha de la reflexión del periodo intertestamentario, repitiendo muchas de esas conclusiones, es una reflexión filosófica, religiosa, social, política, tratando de encontrarle respuesta a lo que el Antiguo Testamento decía. Surge en el periodo intertestamentario y luego todo eso se une para ser plasmado en el Nuevo Testamento. Quiero señalar algo. El apóstol San Pablo toda la vida está haciendo midrash del Antiguo Testamento. Verbigracia, Abraham. Habla de Abraham, habla de Ismael, y lo menciona en Gálatas, lo menciona en Romanos. Toda la vida está haciendo eso. Habla de Adán, y habla del viejo Adán, del primer hombre, del nuevo hombre. Entonces, es el fundamento. Él no le está dando autoridad. Él toma esto como base para hacer un midrash. Y cuando habla de la resurrección en 1 Corintios 15, está tomando un deuterocanónico que habla de la resurrección, el primer deuterocanónico, segundo de Macabeos. Y ahí es donde se devela uno de los misterios, por el hecho de que, como no encuentran en el Antiguo Testamento, sin los deuterocanónicos, no encuentran ninguna conexión, por eso es que surge la pregunta, ¿de dónde es que lo está tomando Pablo si no aparece en el Antiguo Testamento? Es que el error de la gente es creer que con el Tanaj se agota la literatura, y no es cierto. Ahora, hay un grupo religioso que solo aceptaba la Torá, que eran los saduceos. Los saduceos solo reconocían la Torá, los que llamamos nosotros, lo que llamamos el Pentateuco. Ellos no reconocían los libros del Nebeín, es decir, los proféticos, o los del Ketubín, que son los escritos. Solo la Torá, es decir, la ley, los 5 libros que uno dice de Moisés. Si hablaríamos de concepto de inspiración ahí, para ellos la Torá era supra y lo demás tenía... Ahora, ¿cuáles son los conceptos claves del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los conceptos claves? Que eso aparece en nuestro inciso B. ¿Cuáles serían los conceptos clave? Cuando hablamos del concepto de revelación, concepto de inspiración y concepto de iluminación, que son 3 grandes detalles súper importantes. Revelación es el acto mediante el cual Dios se da a conocer. ¿Cómo se da Dios a conocer? Bueno, pues hombre, Dios se da a conocer a través de muchas manifestaciones, a través de una comunicación, de una teofanía, ¿verdad? Un ángel que se le aparece, habla con Abraham, qué sé yo, a través de su relación con Moisés, del milagro de la separación del agua, qué sé yo. Hay diferentes formas, Dios habla, las tablas de la ley, Dios se da a conocer. Eso es revelarse, darse a conocer. Y luego el concepto de inspiración y el de iluminación. Sí, bueno, y cuando estamos hablando de inspiración, hablaríamos de la influencia de Dios sobre la persona específica, no solamente donde la persona utiliza todos los elementos que están a su alrededor para
escribir Ahora, personalmente, texto. César, yo no creo que haya un escritor. Yo creo que aquí hay un equipo de redactores que redactan los libros del Antiguo Testamento. Así es. Un escritor tal cual, no. Por ejemplo, hablemos... Isaías, por ejemplo. Isaías son tres Isaías. Isaías. Totalmente diferentes, escritos en tiempos diferentes. Así es. Entonces, ahí tenemos un conjunto. Ahora, hay un individuo que es el redactor final, que es lo que se cree que esa casta que se crea con Esdras, los Soferim, son los que hacen este trabajo de redacción. Entonces, al final, recordemos que los judíos griegos, estimado Melvin, le dan el título de inspirados a unos libros que los judíos de Jerusalén no se los dan. Entonces, el concepto de inspiración no necesariamente es una cuestión absoluta, sino relativa. ¿Y qué diríamos del concepto de iluminación? Iluminación es el acto mediante el cual Dios le da una claridad al individuo para entender las cosas espirituales. Es un acto divino, básicamente. La revelación es Dios habla por la Dios naturaleza, por su palabra, Dios se da a conocer. La iluminación es la capacidad para que el individuo entienda. Le quita lo bruto, pues vaya, pongámoslo en el lenguaje. En nuestro tiempo diríamos que Dios ilumina. Y recuerdo en uno de sus capítulos de teología sistemática, usted hasta aclara y dice, sí, estos documentos, o sea, esto lo escribo entendiendo que Dios me está iluminando, correcto, pero no me está inspirando ni me está revelando algo nuevo, sino es una interpretación a lo que ya... Para que un escrito mío sea inspirado, tiene que haber un cuerpo de la iglesia que lo considere así. Y como eso no va a suceder, pues ya está. Tendríamos que decir que hablando, que eso lo vamos a hablar en el próximo segmento. Quiero decir, ya no hay más 15 segundos rapidito. rapidito. En el Antiguo Testamento, los tres grupos de cristianos divergemos en esto. Los ortodoxos aceptan un canon diferente a los católicos y los protestantes. Los católicos diferente a los protestantes y los ortodoxos y ahí. Es decir, en el Nuevo Testamento estamos de acuerdo los tres grandes grupos cristianos. En el Antiguo no. De esta manera terminamos este segmento, esperando que usted siga con nosotros. ¿Está interesante? ¿Le gusta? Bien, pues vaya a www.universidadparalíderes.com e inscríbase. Usted puede ser uno de nuestros estudiantes ahora mismo. Liderazgo Empresarial es el nuevo diplomado de Universidad para Líderes, diseñado para emprendedores, hombres y mujeres que cambian paradigmas, que miran al futuro, líderes con una nueva mentalidad, con estrategia, que trabajan en equipo. Si tú eres esa persona, debes inscribirte ya en el Diplomado en Liderazgo Empresarial, el diplomado que potenciará tu vocación. Para más información, escríbenos a información@universidadparalíderes.com o llámanos al 904-415-3464. Estamos en la presentación del curso Introducción al Antiguo Testamento. Y si el primer segmento le pareció interesante, ahora hablaremos en esta segunda lección del canon del Antiguo Testamento. Empecemos definiendo qué es el canon y luego del Antiguo Testamento. ¿Qué es el canon? Profesor. Bueno, el canon, vamos a tomar no es la cámara, ¿verdad? Definición. es el cuerpo de libros que ha sido declarado como inspirados y que tienen autoridad divina, el cual un cuerpo eclesiástico lo ha determinado. Pero el término canon, ¿qué es lo que significa canon? Significa regla, viene de una palabra que significa regla de medir. Muy bien. Entonces, Caña. sería las reglas que se utilizaron para determinar qué libros eran. Ahora, ¿qué ocurre? Porque ya lo dije en el segmento anterior, de que los ortodoxos, la iglesia ortodoxa tiene un canon, la iglesia católica tiene otro, y la iglesia protestante tiene otro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es de los tres es verdadero? Es el correcto. Los tres. Es el correcto. Los tres tienen que ser, ¿no?
¿Perdón? Los tres deben ser, porque cada uno tiene su posición. Bueno, para ese cuerpo eclesiástico sí. Evidentemente. Para ese cuerpo eclesiástico, Para esto, sí. el canon que ellos han determinado, ese es. Es claro. Porque aquí estamos hablando de los tres grupos cristianos, pero ¿qué de la cosmovisión judía? La cosmovisión judía básicamente se acerca más a lo nuestro, a lo protestante. En relación al Antiguo Testamento. Sí, en relación sí. al Antiguo Testamento. Sin embargo, la facción griega, es decir, la que la Iglesia Católica sigue, era la facción que seguía el apóstol Pablo. Pablo no seguía la línea hebraica de Jerusalén, sino la de Alejandría. La alejandrina. Ah, claro, por supuesto, la alejandrina. Sí, y entonces determinar... Que eso vendría a ser la Iglesia Ortodoxa. Que eso vendría a ser la Iglesia Católica Romana. O la Iglesia Católica Romana. Claro, que porque, incluye los deuterocanónicos. porque él habla de... es que Pablo utiliza los deuterocanónicos en el midrash que él hace para esgrimir su teología. Ya mencioné el tema de la resurrección. La resurrección es un concepto teológico que está en los deuterocanónicos. No aparece en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Pero, bueno, ahí yo creo que por cuestión de nuestros oyentes hay que entender que en el momento en que Pablo está escribiendo, todavía no había una definición de lo que es el canon del Antiguo Testamento per se. No hay todavía un cuerpo eclesiástico que se haya reunido y haya dicho, este es el canon. Allí en el año 100 y algo están los eruditos de Yavne. De Yavne. ¿Verdad? O Yavne. Por el 95, ¿no? El 95 y fracción. No, 100 y algo. Concilio de Jamnia. Sí, el concilio de Jamia, dicen Jamia. otros, ¿verdad? Jamia, Yavne, lo que sea. Allí los judíos, fíjense lo que les voy a decir, hacen cosas interesantes. Una de ellas es maldecir a los cristianos. Hay un documento donde nos anatemizan, nos llaman anatemas. Es una maldición. Y otra, ellos definen el tema del canon de ellos, ¿verdad? Del canon de los libros sagrados que no están 100% definidos en la época de Jesús, aunque ya hay un cuerpo literario que ellos utilizan. Pero tengamos eso bien presente. Exactamente, es importante. Que los alejandrinos, los judíos de Alejandría, estaban más avanzados filosófica, teológica, el conocimiento de ellos estaba arriba porque aquella sociedad estaba mucho más avanzada que la de Israel. Bueno, eso es bien importante tomando en cuenta que si entonces nosotros decimos, bueno, el canon del Antiguo Testamento en el Concilio de Jamnia, en el 100 y fracción, es que ellos los judíos. Que los judíos lo patentizan, por así decirlo, o llegan a la conclusión. Y la Iglesia Católica, perdón que te interrumpa, en el Concilio de Trento del siglo XVI. Precisamente iba para allá. ¿En qué momento? Concilio de Trento. ¿En qué momento la Iglesia los adopta como suyos? El Concilio de Trento. Y la Iglesia Evangélica, voy a decir algo que la gente no sabe. Es decir, el gran conglomerado. La Iglesia Protestante jamás dijo, estos son los libros del Antiguo Testamento. Claro, no. No, en 1862 vino un señor contratado por la Sociedad Bíblica Británica que a él le comisionaron hacer una actualización del lenguaje de la Reina Valera que tenía los apócrifos. De un solo plumazo se voló los apócrifos de la Reina Valera, 1862, y a partir de ese momento no aparecen los apócrifos más. Y eso corrige entonces... No hubo un concilio, no hubo una reunión de obispos donde la Iglesia protestante dijera, nosotros reconocemos solamente 39 libros. No hubo. Y si hubo, entonces yo pido que me digan, que me muestren, que alguien me explique dónde. O sea, que en otras palabras podríamos decir que no hay una definición del canon. La Iglesia Protestante no por la Iglesia La protestante. Iglesia Católica sí lo hace en Trento. Por el revolú de la Reforma,
Entonces, la reacción a la reforma es el Concilio de Trento, y ahí se esgrime y se pone en orden la dogmática de la Iglesia Católica Romana. Y ahí entra el tema del canon. Y ahí se declara la Vulgata Latina de Jerónimo como libro oficial de la Iglesia Católica. La Biblia oficial. Que viene a ser una reafirmación de lo que el canon alejandrino estableció. Sí, señor. Okay. Los judíos griegos. Los judíos griegos. Los judíos griegos, como decir los guatemaltecos gringos de Estados Unidos, que son los que viven, son guatemaltecos, pero que nacieron en los Estados Unidos. Comen frijoles volteados, pues. Eso es lo que... Pero son guatemaltecos, le van al chiquibulía. Sí, sí. Pero nacieron en los Estados Unidos, hablan inglés. Sí, es que la idea, doctor, de que Reina y Valera es una Biblia muy evangélica y que desde siempre no ha tenido los libros deuterocanónicos, es un asunto que no es cierto. Casiodoro de Reina en 1569 y luego Cipriano de Valera, ellos tradujeron, y por casi 300 años los deuterocanónicos estuvieron en la Reina Valera, hasta 1862. Entonces, podríamos decir para aquellos, porque estamos hablando y se habla del canon alejandrino y del canon palestino. Entonces, cuando analizamos algunos aspectos en el Nuevo Testamento de citas o de cierta teología que Pablo desarrolla que se originan en estos libros deuterocanónicos, entonces podríamos decir que Pablo no se limita al canon palestino, sino al canon alejandrino, precisamente por la cosmovisión que tenían los judíos, que eso se sabe en Alejandría. Porque Pablo seguía la filosofía, seguía al judío alejandrino griego. Ahora bien, para ir avanzando, porque este tema nos puede mantener aquí todos los segmentos habidos y por haber. La diferencia de los libros canónicos y los deuterocanónicos y posteriormente llamados apócrifos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Digámoslo rapidito para poder pasar a lo demás, porque hay bastante todavía. Yo prefiero, deuterocanónico quiere decir segundo canon. Segundo canon. Y yo prefiero utilizar eso que la palabra apócrifo, porque apócrifo, que quiere decir escondido, espurio, es un término peyorativo que el protestante utiliza para ver despectivamente a los libros del segundo canon. Yo prefiero usar segundo canon. Jerónimo, que fue el señor que Dámaso envió a Jerusalén para traducir la Biblia de los idiomas originales, tradujo los deuterocanónicos y puso una nota. Estos libros no fueron considerados sagrados por los antiguos, pero tiene esta importancia. Y la Reina Valera lo hizo por 300 años. Entiendo. Pero cuando él está hablando de los antiguos, está hablando del canon palestino. Yo prefiero usar la palabra judío. Judío. Sí, palestino no, porque eso tiene una connotación política contraria. Claro. Entonces, negativo y entonces... El canon judío. Y ofensivo para los judíos. Entonces, el canon judío. Ya. Bueno, aunque hay muchos otros detalles que pueden tratarse acá, el estudiante va a poderlo tiene que entrar a UPL. Tiene que explorarlo en los materiales de estudio para hablar de divisiones y demás. En la lección número 3 hablamos del origen y el contenido del Nuevo Testamento. En el inciso habla de la formación y el mensaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el mensaje, por decir, central del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que esgrime? ¿Qué es lo que va a dilucidar? ¿De qué se trata ese mensaje del Antiguo Testamento? El mensaje del Antiguo Testamento es el origen de todas las cosas. Es cómo Dios crea al hombre, cómo cae en pecado, cómo Dios establece un programa de redención, de salvación, y cómo Dios va ejecutando ese programa hasta que nos lleva al gran Mesías. Lo que le dijo Dios a Abraham en el capítulo 12, ¿verdad? Vamos a establecer 3 cosas: vamos a hacer un pueblo, vas a ser de bendición a las naciones, te voy a dar tierra. Las 2 primeras se cumplen en el Antiguo Testamento, y la de bendición a las naciones es Jesús mismo. Sin el Tanaj nosotros no podemos entender la historia, no podemos entender la realidad espiritual del ser humano. El ser humano no puede entenderse como tal. Cualquier individuo que desconozca esta escritura tal cual
es un ser humano que no se entiende a sí mismo, que Está no sabe errando. de dónde viene, Así no es. sabe nada de él mismo. El tema, digamos que el gran tema de la Biblia es el tema de la redención, de la salvación, y tiene que empezar desde atrás y va a dilucidar muchas otras cosas. El tema de la Biblia es la historia del hombre, es la de la creación, del Dios que ama, que crea a su imagen y su semejanza, un ser que cae en diferentes circunstancias, pero que lo redime por amor, ese tipo de situaciones. Sí, por ejemplo, tomando este asunto del origen del hombre, miremoslo desde el punto de vista específico, en el momento en que, asumiendo de que Moisés escribe el Pentateuco, nosotros sabemos que Moisés no estaba en el momento de Abraham ni sabe el asunto No. de la creación, pero entonces... Tradición oral. Exactamente, y eso responde a una realidad. ¿Y cuál era la realidad? En ese momento Israel tenía una crisis de identidad. Necesitaba entender que solamente el único Dios es el Dios de Israel. Y obviamente que los dioses de Egipto y los dioses de las naciones no son dioses, y que el creador del universo y que el creador del ser humano es Dios. Una lucha en contra del politeísmo, el enoteísmo. Sí, responde a una necesidad específica en ese momento, para sentar las bases de un monoteísmo. en relación al origen del ser humano. Entonces, ya para darle final a este segmento y a estas primeras clases, diríamos que el Antiguo Testamento es necesario verlo a través tanto de los libros canónicos como de los deuterocanónicos, que va a ser necesario para un buen... pseudoepígrafes. Pseudoepígrafes. Y para pseudoepígrafes. poderle dar contexto adecuado al Nuevo Testamento. Totalmente, totalmente. Sin el Tanaj, o que llamamos Antiguo Testamento, no hay teología del Nuevo Testamento. No hay. No que se entienda bien, ¿verdad? Porque es que parte de los problemas que la iglesia ha venido teniendo es que estos libros casi han sido prohibidos. ¿Qué ¿verdad? libros? Los deuterocanónicos. Por ignorancia. ¿Verdad? Por ignorancia. Por No deben ignorancia. ser leídos, que contradicen doctrinas pétreas de la iglesia. Por ejemplo, la oración por los muertos y de este tipo de cosas. Mucho de eso yo mismo lo he escuchado. Totalmente cierto. Existen tipos de situaciones, pero eso no significa que no son libros que deben ser estudiados, porque son la base. Por eso me gusta el nombre, deuterocanónico, segundo canon. Segundo canon. ¿Verdad? Nosotros vamos a considerar el primer canon como los libros... Lo primario. Exacto. El segundo canon vamos a considerarlo como libros auxiliares, como libros supremamente importantes para el entendimiento de la teología del Nuevo Testamento. Que van a ser importantes por el hecho de las citas en el Nuevo Testamento. Pues muchachos, el segmento ha terminado. Muchas gracias por Gracias. compartir su sabiduría, y a ustedes muchas gracias por estar siempre con UPL 360. Aquí llegamos al final de este segmento. Agregue la educación a su vida y cambie el futuro de su ministerio. www.universidadparalíderes.com. Ahí empezamos y ahí nos vemos. Saludos.